Bueno, vamos a continuar con otra charla más, ¿sí? Una coach. Ahora quiero comentarles a todos que su nombre es Karina Rodríguez, ella también es coach. Ella se encuentra en su casa en este momento. Estamos, como esto es precisamente una reinvención, estamos haciendo todo lo que es posible para aprender, pero al mismo tiempo cuidarnos, que es también el desafío que estamos todos atravesando. Y Karina estuvo con COVID y por esa razón se está cuidando y nos está cuidando a nosotros, y les agradecemos mucho a eso a Karina, ¿no? Está en su casa, no tiene una óptima señal de internet, pero vamos a prestarle mucha atención, por favor, para poder escucharla. Quizás esté sin cámara, ¿no? Puede ser que esté sin cámara. Al principio va a tener un segundito la cámara prendida y después va a apagar la cámara para que la podamos escuchar. Así que les voy a pedir, ella está en su casa, y que ella se pueda, acá mi compañera va a decir algunos detalles de Karina. Bueno, les contamos a todos que Karina es coach ontológica profesional, es supervisora comercial de OMIT, productor de seguros, está casada, tiene una hija de 14 años, y lo que le apasiona de ser coach es que todo el tiempo imagina hacer realidad a través del cuerpo, la emoción y el lenguaje. Bienvenida, Cari. Te escuchamos. Hola chicos, hola a todos, muchísimas gracias por estar. Antes que nada quiero agradecer por poder reflexionar conmigo y agradecer en estos tiempos de pandemia su tiempo, ¿no? Que el tiempo, por ahí ahora lo dimensionamos de otra manera, ahora que tenemos como más tiempo distribuido, como le solía decir nuestro máster, el tiempo es vida. Así que con alguien y escuchar lo que el otro tiene para decirnos es compartir vida, y no hay un valor más grande que eso. Así que agradecida 100% porque estén conmigo escuchando, y también agradecida por la Fundación Jope que nos permite todos los años ayudar con esta gran labor que tienen con los chicos. Así que un beso grande y muchas gracias. Bueno, a mí me pasó con esto de la pandemia, que fue por lo que escribí este taller y reflexioné, de que muchas de las cosas que nos pasan todos los días, como levantarnos a la mañana, tomar el desayuno, fueron variando, ¿no? Porque fue variando nuestra rutina. Muchas de las cosas que cambiamos no tienen que ver con una elección personal, ¿no? Sino que las situaciones se fueron apareciendo, como por ejemplo trabajar desde la casa, estudiar desde casa con nuestros niños todos acompañándonos alegremente, con un celular, con una compu. Entonces, rutina de alimentación, de trabajo, de vínculos, se fue cambiando. Y nosotros cambiamos lo que yo llamo nuestra habitualidad o nuestra rutina, ¿sí? A mí, de todas las conversaciones que tuve con gente durante estos meses, lo que me llamó la atención era que quiero cambiar mis hábitos, ¿no? Y cuando me puse a preguntar un poquito o a analizar lo que me pasaba a mí, pensé en qué hábitos son aquellos que sentimos que no nos hacen tan felices, o que no tienen o no nos llevan hacia donde queremos ir. Por ejemplo, esto de trabajar en home office es un hábito por ahí no tan saludable, porque a veces son las 9, son las 10 de la noche y seguimos contestando mails y haciendo cosas. Este hábito de que los chicos estudien en casa también pasa de que están desconectados, comiendo en la cama, despeinados, ¿no? Bueno, eso por lo menos es lo que pasa en la mía. Entonces, yo creo que dentro de del hábito o de donde vivimos ahora, que muchas de las cosas son impuestas por la situación, también tenemos la posibilidad de elegir en cómo habitamos, ¿sí?
Y ahí me puse a leer un poquito de dónde viene la palabra hábito, y hay muchas frases por ahí que nosotros escuchamos, como por ejemplo la película Cambio de Hábito, donde se referían como al hábito del monje, ¿no es cierto? Y donde esta gente que está ordenada vive vestida de una manera. Después está el hábito de fumar es perjudicial para la salud. Entonces, la virtud, dice Aristóteles, como un buen hábito adquirido, se perfecciona cuando el sujeto lo pone en acción. Después leí también que el hábito es una habilidad operativa, que el hábito también es algo adquirido, o sea que no nacemos iluminados por los hábitos, ¿no? Entonces, me puse a pensar qué era para mí esto del hábito, más allá de la terminología que utilizamos, ¿no? Como para traerlo más cercano a nosotros. Y para mí el hábito es el lugar donde yo quiero vivir, como mi casa, digamos, como el lugar feliz que tengo. Porque si yo tengo que trabajar ahora en mi casa y trabajo a destajo, pero no soy feliz, quizás este hábito no está haciendo lo que quiero, ¿no? Y entonces, a mí, por ejemplo, en la reflexión del hábito siempre me lleva a la salud, y me pongo a pensar en qué cosas son saludables y qué puedo hacer para bajar de peso. No sé si a alguien le pasa. Y entonces, por ahí me pongo a pensar qué hábitos de los que tengo ahora en pandemia no son compatibles o no son saludables. Y entonces digo, bueno, a partir del lunes me voy a hacer vegetariana, voy a caminar todos los días 1 hora, voy a meditar, así no me estreso y no me da el miedo y veo que esto es una oportunidad, como habló recién nuestro compañero. Y es como una sensación de un pensamiento mágico, ¿no? Y yo digo, voy a cambiar mi hábito y todo va a ser mejor. Pero a nosotros en coaching siempre nos gusta decir que para aprender lo que decimos o lo que ponemos en palabras, hay que acompañarlo con el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo lo que tiene que hacer es acompañar esta decisión de hacer algo distinto, ¿sí? Entonces, cuando hablo de cambiar de hábitos, en primer lugar, lo que a mí me trae la reflexión es pensar cómo construyo un hábito, ¿sí? Bueno, a nosotros, como les decía, los coaches nos gusta decir que hay que poner el cuerpo. Entonces, yo creo que si yo todos los días me levanto tarde y un día decido ser puntual y levantarme temprano, no puedo hacerlo un día. Tengo que hacerlo todos los días hasta que pueda construir esa situación permanente, ¿no es cierto? Para hábitos también les quería traer a Maxwell Maltz, que es un cirujano, que escribió un libro que se llama La psicocibernética, que dice que para generar un hábito, nosotros debemos tomarnos todos los días 15 minutos de reflexión o de pensamiento acerca de hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero construir, ¿no es cierto? Si realizo ese ejercicio durante 21 días, eso se convierte en un hábito. ¿Cómo comprobó esto el doctor Maxwell? Porque él hacía cirugías bariátricas y la gente que se operaba bajaba muchísimo de peso, pero en su cabeza seguía sintiendo que estaba gorda, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos pasa esto? ¿A ustedes qué les parece que pasa con nuestra cabeza? Nuestra cabeza entiende lo que nos decimos o va a construir algo según lo que construimos mentalmente. Realmente lo que nosotros hacemos a diario, que es levantarnos, cambiarnos, y todas esas acciones que hacemos diariamente, son acciones que son automáticas, no son planeadas, ¿sí? Entonces, lamentablemente, para poder construir un hábito, tenemos que construir en nuestra cabeza una imagen mental de lo que hemos decidido hacer, porque si no, el cuerpo no lo respeta ni lo repite. Entonces, para hacer como un resumen de cuáles son los tips
necesitamos para poder construir esto, tengo que definir en primer lugar hacia dónde quiero ir, cuál es mi deseo. Ay, perdón, no sé dónde me quedé. Bueno, entonces para construir el hábito tenemos que tener varios tips presentes. En primer lugar, saber hacia dónde me quiero dirigir, qué es lo que quiero modificar. Para eso voy a salir de mi zona de confort, voy a definir lo que quiero y lo voy a decir abiertamente, que nosotros le decimos en coaching, lo voy a declarar, le voy a poner emoción y voy a empezar todos los días a poner en práctica esta situación que quiero hacer, ¿sí? Por ejemplo, levantarme temprano. Si yo soy impuntual y necesito llegar a horario a un lugar o conectarme más temprano a las reuniones, en primer lugar lo que voy a hacer es todos los días levantarme a la misma hora, una hora antes, voy a tener una agenda de trabajo para poder definir cuáles son las cosas que... Y voy a poner toda la emoción y la alegría en aquello que yo quiero lograr, ¿no es cierto? Indudablemente, el transformar mi hábito de vida y el imaginarme dentro de las condiciones que yo quiero llegar a ser mejor profesional, más compañera, ser más puntual, tener más autocuidado, va a conectarme con esa emoción de poder realizar cosas que me van a llevar a un lugar súper positivo para mí. Este lugar es el lugar donde yo voy a habitar y ese es el hábito que yo quiero cambiar, ¿sí? Indudablemente esto de conectarnos con los que queremos nos va a volver realmente personas comprometidas con uno mismo y en mi caso, comprometerme, estar y poder hacer con ustedes es lo que me coloca en la vida en la que quiero estar. Entonces, más allá de nuestra situación personal, de pandemia, uno puede elegir cómo habitar mundos distintos, que eso es lo que les traje en este taller. Bueno, gente, es lo que tenía para contarles, espero que les sirva, que les guste, y no es tan fácil transformar un hábito, pero no es imposible, ya tenemos los tips y los trajimos acá para que empecemos de vuelta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cari, muchas gracias. Acá tengo otra pregunta en el chat. A ver, una pregunta del chat. Lo leo. Preguntan, ¿de qué año es Maxwell Maltz? Psicocibernética. ¿De qué año es Karina Maxwell Maltz? ¿Sabés? 1979. Gracias, que pase el tiempo. Qué bueno esto, Cari, que traen, porque se complementa mucho en lo que venimos conversando, ¿no? Lo que nos trajo Matías es darnos cuenta que esto que nos está pasando es una apertura de posibilidades, ¿no? Que hay una apertura de oportunidades si yo sé ponerme en ese lugar, ¿no? Nos traía Guille esto del miedo, no tomar el miedo como paralizante, sino tomar el miedo como una fuente de energía, ¿sí? Y ahora lo que nos trae Karina, me parece súper interesante conectarlo, porque a partir de todo lo que nos está pasando, por ejemplo, en vez de juntarnos, tenemos que estar ahora por Zoom. Entonces, es un hábito diferente, tenemos que tener herramientas para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Estábamos habituados a hacer las cosas de una forma y ahora las vamos a tener que hacer de otra. Y buenísimas estas herramientas que Cari nos trae para saber que vamos a tener que pasar a hacer las cosas de otra manera. Y oponerme a esta situación no lo va a resolver. Así que buenísimo. Bueno, muchas gracias, Cari. Un aplauso para Karina. Gracias a ustedes. Gracias, Cari. Muchas gracias y gracias por tu esfuerzo de hacerlo desde tu casa, de hacerlo, pero lo conseguimos. Eso es lo importante.
haciendo las cosas distintas, de otras maneras las estamos haciendo por primera vez de esta forma, totalmente diferente, pero el hecho es que lo estamos haciendo. Y eso es lo importante. Así que esta es una demostración de lo que estamos diciendo. Si estamos haciendo lo que estamos diciendo. Y eso me parece Gracias, Dani. Gracias, Cari. Muchísimas gracias a vos. Te mandamos un abrazo gigante.